Bienvenidos a Aprende Manía. Sobre los divisores, aquí os dejo un vídeo donde os explico bien el concepto. Hola chicos, bienvenidos a Aprende Manía. ¿Os habéis planteado alguna vez cómo se pueden mover dispositivos? ¿Cómo podemos mover motores a través de algún controlador? Pues eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Vamos a utilizar nuestro Arduino para poder controlar un motor, pero un motor un tanto especial, un servomotor. Venga, empezamos con ellos. En primer lugar, ¿qué es un servomotor? Pues bien, un servomotor, que es más conocido en todo el mundo por servo, ¿vale? Siempre se le llama normalmente como servo, es un dispositivo que mezcla electrónica y mecánica, ¿vale? Entonces va a recibir corrientes eléctricas y va a manejar corrientes eléctricas, pero esas corrientes eléctricas las va a transformar en movimiento mecánico, ¿vale? A través de una serie de engranajes que tiene. Y entonces funciona de una manera similar a un motor, pero tiene una diferencia muy importante con respecto a un motor normal y corriente. Y es que el servomotor lo que nos permite, frente a un motor clásico, es poder situarlo y ubicar con exactitud la posición donde queremos que se vaya a colocar, ¿vale? Entonces ya sabemos que un motor clásico normal, pues lo que está haciendo normalmente es dar vueltas, ¿vale? Girar libremente, con mayor o menor velocidad, pero es muy difícil controlar con precisión y decirle que vaya a una determinada posición, ¿vale? Pues para eso se utilizan estos tipos de motores que se llaman servos. Con estos motores lo que sí que vamos a hacer es que giran mucho más lento, pero es mucho más preciso. Entonces vamos a poder indicarle siempre dentro de un rango de funcionamiento, ¿vale? Eso es importante, ahora os comentaré, la posición exacta donde queremos que se ubique ese motor, ¿vale? Podemos decirle, pues vete a un ángulo de 45 grados o muévete hasta un ángulo de 90 grados, etcétera, ¿vale? Lo del rango de funcionamiento es importante, ¿vale? Normalmente los motores que vamos a utilizar, ahora os comentaré luego más adelante el modelo que vamos a utilizar nosotros en Arduino, este tipo de motores, de servomotores, perdonad, tiene un rango de funcionamiento de 180 grados, ¿vale? Es decir, no va a girar completamente, no va a dar la vuelta completamente, sino que solo va a funcionar en un rango de funcionamiento que irían desde los 0 grados, imaginaos que es esta posición actual, ¿vale? Hasta 180 grados, que sería moverse y dar media vuelta, ¿vale? Pues ese es el rango más o menos de acción que vamos a poder trabajar con un servo. Vale, ¿cómo funciona un servomotor? Pues muy sencillo, ¿vale? Como con cualquier componente electrónico, le tenemos que dar corriente, ¿vale? Entonces, pues tendremos que suministrarle por un lado 5 voltios y por el otro lado masa GND, ¿vale? Para conectarlo al Arduino. Aquí tenéis los pines, ¿vale? Son simplemente 3, entonces vamos a utilizarle 2 para darle corriente, para que pueda funcionar y tener corriente eléctrica. El de VCC irá a un pin de 5 voltios del Arduino, ahora lo veremos mejor en el circuito que vamos a hacer en el simulador, y el marrón es el del GND, ¿vale? Que va al GND del Arduino. Y luego aquí está el tema importante. Funciona con un único pin, que es con el que vamos a controlar y decirle a qué posición queremos que vaya. Pero ojo, aquí hay que hacer una observación muy importante. Ese pin hay que conectarlo a uno de los pines de salida digital de Arduino. Pero no vale cualquier pin. Tiene que ser un pin de los que se llama PWM, ¿vale? Que es modulación por pulsos. Estos son pines especiales que tiene el Arduino que nos permite sacar... En realidad no está sacando voltajes entre 0 y 5 voltios. Está haciendo una simulación para que pueda sacar voltajes que no son ni 0 ni 5, sino cualquier valor entre 0 y 5, ¿vale? Vosotros quedaros con que este tipo de pines que tengo en el Arduino, que son PWM, me permiten sacar, en vez de como sabemos hasta ahora, los pines digitales 0 o 5 voltios, me permite sacar cualquier valor entre 0 y 5 voltios, mediante un pequeño truco que tiene, que bueno, tampoco vamos a entrar en detalles cómo consiste, para poder hacer esta traducción. Y aquí lo importante es que en el Arduino no todos estos pines de las salidas digitales son de este tipo. Vamos a verlo en el simulador, yo lo enseño, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí en el simulador. Entonces, vamos a colocar un Arduino, evidentemente, para poder trabajar. Y fijaos chicos, esperad, lo pongo en grande y así lo veis mejor. Esto es lo que os decía antes, ¿vale? Para poder trabajar con el servo tengo que utilizar un pin digital, pero no me vale cualquier pin digital. Entonces fijaos que aquí en la placa del Arduino os pone, hay una serie de pines especiales que son modulación por pulso, que son los llamados PWM, lo que os indicaba que es el que vamos a tener que utilizar para darle la señal de movimiento al servomotor. Y estos son cualquiera de todos estos pines digitales que esté indicado con este simbolito que veis aquí, ¿vale? Como el símbolo que tenemos encima de la ñ. Bien, pues entonces en este caso podremos utilizar como pines de modulación por pulso el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 o el 11. Cualquiera de esos 6 los podemos utilizar, ¿vale? Pero mucho cuidado, porque si intentáis controlar un servomotor con otro pin digital que no sea de este tipo, por ejemplo el 2, el 4 o el 7, no lo vais a poder hacer y vais a tener problemas, ¿vale?
Entonces es muy importante que tengáis en cuenta eso. Bueno, pues vamos a construir nuestro circuito, a ver cómo lo haríamos. Vamos a coger esta placa, por ejemplo, que es un poquito más chiquitita, pero bueno, para lo que lo vamos a utilizar nosotros tenemos de sobra. Bien, y vamos en principio a poner lo del potenciómetro, ¿vale? Vamos a manejar un servo. Vamos a hacer una práctica de manejar un servo, pero encadenándolo con la práctica del potenciómetro que hemos hecho también, con el vídeo que tenemos del potenciómetro, lo que vamos a hacer es mover un potenciómetro, hacer una lectura analógica de ese potenciómetro, del voltaje que me está dando ese potenciómetro, y en función de la posición donde se encuentre el potenciómetro, me dará un determinado voltaje y eso me indicará la posición donde quiero mover el servo, ¿vale? Ya veréis qué sencillo. Colocamos el potenciómetro, ¿vale? Y os recuerdo, tenemos un vídeo en el canal donde se explica cómo se trabaja con un potenciómetro, lo podéis ver, pero fundamentalmente vamos a los dos extremos y los conectamos, uno de ellos a 5 voltios, vale, pues lo ponemos en rojo, y el otro pin lo conectamos, uy, perdón, que me ha arrastrado la placa, y el otro pin, que sería este, ¿vale? Lo conectamos a masa, ¿vale? Al GND. Bien, y este pin le vamos a poner en negro. ¿Ok? Vale. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Vale, pues lo que podemos hacer es este pin, que es el que vamos a tener de lectura, lo vamos a conectar a la entrada analógica para leer el voltaje que tiene este potenciómetro. ¿Vale? Y por otro lado, vamos a utilizar un servo. Bien, este es un servo muy parecido al que vamos a utilizar nosotros en nuestras prácticas, ¿vale? Aquí os indicaba que el modelo normalmente con el que se trabaja con Arduino es este modelo que os estoy enseñando aquí, ¿vale? También hay alguno que es en color marrón, tiene una pequeña diferencia, pero bueno, nos valdría también, es lo mismo. Este en concreto se llama Microservo 9G. El modelo es SG90, ¿vale? Y es el estándar que viene en todos los kits de Arduino. Entonces, como os decía antes, el servo tiene simplemente 3 pines, ¿vale? Entonces tiene un pin de tierra que conectaremos a un GND que tengamos en la placa, ¿vale? Como va a ser tierra, lo voy a poner en cable negro para que nos enteremos, ¿vale? Tenemos otro pin que es el de potencia, ¿vale? Que es el que va a ir a 5 voltios. Aquí yo solo tengo un pin de 5 voltios en el Arduino, pero vosotros en el vuestro veréis que tenéis un par de pines, ¿vale? Entonces podéis utilizarlo, 2 pines, ¿vale? Entonces este le ponemos en rojo. Y por último está este tercer pin, que es el de la señal, ¿vale? Aquí es que se ven muy mal los colores. Ahora os lo enseño aquí en el documento y lo vais a poder ver. Aquí vienen los colores, ¿vale? El marrón es el que va al GND, como hemos puesto nosotros. El rojo es el que va a 5 voltios, ¿bien? Y el siguiente, el amarillo, es el que vamos a utilizar para la señal, ¿vale? Entonces, el último que estáis viendo aquí, que es amarillo, es el que vamos a utilizar para la señal. Y vamos a coger, por ejemplo, el pin 3, ¿vale? Lo voy a poner en otro color diferente, en naranja, igual que está aquí, ¿vale? Entonces, el naranja es el pin de la señal, que va con el naranja. El rojo, lo veis por aquí, va a 5 voltios. Y el negro, que veis por aquí, que es el marrón que tenemos aquí, va a GND, ¿vale? Va al pin del GND. Pues ya está, ese sería nuestro circuito que tenemos que montar en el Arduino. Simplemente es eso. Venga, vámonos a la programación. Bueno, pues aquí tenemos la programación, ¿vale? Con el Arduino Block vamos a, como os he dicho, hacer una lectura del potenciómetro. Vamos a leer el valor del potenciómetro en función del voltaje que estamos recibiendo, en función de la posición en la que vayamos girando el potenciómetro. Y ahora ese voltaje, que os recuerdo que cuando trabajamos con un potenciómetro mide un voltaje, si vamos a meter entre 0 y 5 voltios, pues va a ser un voltaje entre 0 y 5. Pero el Arduino y la programación del Arduino Block, lo que hace es traducir ese 0 a 5, como no puede poner números decimales, a un número entre 0 y 1023, ¿vale? Por lo tanto, 0 voltios es el número 0 y 5 voltios es el número 1023. Y cualquier voltaje intermedio estará en ese rango. Pues por ejemplo, 2,5 voltios será pues 512, ¿vale? Pues vamos a hacer en primer lugar la lectura del potenciómetro, ¿vale? Pues entonces, esto lo tenemos trabajado en otro vídeo. Lo que hacemos es, nos venimos a una variable, vamos a crear un par de variables y así es menos lioso. Vamos a establecer una variable que vamos a crear numérica, ¿vale? Que es la lectura del potenciómetro. No le pongo tilde porque normalmente en informática, en programación y todo eso, no se suelen trabajar ni con las señas, ni con las tildes, ni nada de eso, porque algunos programas pueden dar problemas, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale el potenciómetro? Pues el potenciómetro, en realidad, lo que vale es la lectura del el pin analógico donde estoy leyendo ese potenciómetro, ¿vale? Entonces, me vengo aquí y aquí lo
estamos leyendo en el pin A0, ¿vale? Recordar que en el simulador que os he puesto aquí, esta lectura la hemos hecho aquí, en este cable verde, en el pin A0, ¿vale? Lo podríais poner donde queráis, ¿vale? Simplemente es cambiar aquí y configurar. Y ahora le vamos a decir a qué ángulo queremos que vaya el servo. Pero como eso es una fórmula un poquito más complicada, entonces vamos a utilizar otra variable. Entonces vamos a definir la variable posición del servo, ¿vale? Que vamos a llamar una variable nueva que se llama servo, que es indicarle los grados de 0 a 180 al que tiene que ir ese servo, en función de esta lectura de aquí. Bien, entonces os comento, aquí teníamos un problema, lo estáis viendo. Yo leo un número de 0 a 1023. Sin embargo, quiero transformar ese número ahora a otro número de 0 a 180 grados. Es decir, si la lectura es 0, quiero que sea 0, perfecto, pero si la lectura del pin analógico es 1023, quiero que eso sea 180 grados. Si la lectura del pin analógico es 512, que es la mitad, yo quiero que sea 90 grados, que es la mitad de lo que puedo mover el servo. Entonces, ¿cómo se hace esa traducción? Lo podríamos hacer con una fórmula matemática, ¿vale? Podríamos calcularlo y pensar la fórmula matemática haciendo una regla de 3. Pero fijaos, Arduino Block viene preparado con una función en matemáticas mucho más potente que lo que me permite precisamente es eso, es mapear, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice? Quiero coger un número. ¿Qué número? La lectura que he hecho del potenciómetro. Eso está en la variable potenciómetro, ¿vale? Pues me vengo aquí a la variable potenciómetro, quiero leer la variable potenciómetro, ¿vale? Perdón, eso es, leer el valor de la variable potenciómetro. Aquí tengo cuánto vale potenciómetro. Bien, esto va a ser un número entre 0 y 1023. Pues eso es lo que le indico aquí. Quiero que este número de 0 a 1023, que va a estar almacenado aquí, me lo transforme a un número de 0 a 180 grados y me lo transforme proporcionalmente, ¿vale? Por lo tanto, ahora en la variable servo tendré el número en grados proporcional a la lectura que estoy haciendo en el potenciómetro, ¿vale? Y ahora lo último que queda es utilizar la instrucción del servo, es decir, quiero que se vaya a la posición de grados que pone aquí. Pues es muy sencillo, nos vamos al bloque de motor y la primera instrucción que tenemos precisamente es para poder trabajar con el servo, indicándole grados, ¿vale? Tenemos que decirle dónde hemos conectado el pin de señal del servo. Os recuerdo que en nuestro circuito, el servo motor, el pin de señal era este, el naranja, ¿vale? Y que lo tenemos conectado aquí al pin 3, ¿vale? Que es uno de los posibles pines de modulación por pulso, es decir, que lo puedo utilizar. Entonces, en vez de en el 2, le digo en el 3. Tened cuidado porque aquí os deja poner cualquier pin, ¿vale? Pero ya sabéis que no todos son modulación por pulso. Tenéis que tener el simbolito este de la ñ para que sea así. Y ahora le tengo que decir que se vaya a la posición grados que marca la variable servo. Pues me vengo aquí y le digo coger una variable, ¿vale? Y esa variable que quiero coger es la variable servo. ¿Habéis visto qué sencillo? Pues muy bien, venga, vamos a probar nuestro programa. Bueno, aquí estáis viendo el circuito que hemos hecho anteriormente en el simulador montado, exactamente igual, ¿vale? Con el potenciómetro para leer, el potenciómetro conectado al A0, a la lectura analógica A0, al pin A0, para hacer la lectura del valor del potenciómetro, y luego el servo, que le hemos dado corriente también, y que lo hemos conectado al pin 3 del Arduino, ¿vale? Este es el pin que tenemos aquí, del 3 del Arduino, para controlar la señal. ¿Entendido? Entonces vamos a probar nuestro circuito. Os recuerdo, lo primero de todo, tenemos que cargar el Arduino Block Connector. Si no, no se puede subir el programa al Arduino. Ahí está, lo dejamos residente, actualizamos lista de puertos y seleccionamos siempre el puerto mayor, ¿vale? Recordad siempre esto. Y ahora le damos a subir. Bien, pues me voy aquí para ir viendo que esto va moviéndose y eso indica que tiene buena pinta y está subiendo bien, ¿vale? Y correcto, me dice finalmente que todo ha subido y que está arriba. Pues venga, vamos a probarlo. Fijaos aquí, os tenéis que fijar en esto, en el servo, ¿vale? Yo voy a mover el potenciómetro y vamos a ver el movimiento del servo. Fijaos, entonces, ahora en este momento, como vais viendo como poquito a poco, según yo voy moviendo el servo, se va moviendo, perdón, voy moviendo el potenciómetro, se va moviendo el servo, ¿vale? Hasta que alcanzo la posición máxima del potenciómetro. Ahora estoy en uno de los extremos del potenciómetro, ya no puedo desplazarlo más hacia ese lado. Y veis que me encuentro aquí, en este lado aquí, ¿vale? Entonces estoy en los 180 grados. Ahora, si me voy con el potenciómetro al revés, iría hasta el otro ángulo, ¿vale? Hasta el ángulo suplementario a ese, para que sume 180, ¿vale? Entonces voy moviendo poquito a poco hasta justo el otro extremo, ¿vale? Entonces, ahora puedo ir haciendo movimientos más rápidos para que vayáis viendo
cómo con esto lo puedo controlar. Fijaos la potencia de esto, ¿vale? Pues con un potenciómetro de este tipo puedo controlar el movimiento. Aquí podría poner unas aspas o cualquier cosa y lo podría estar controlando yo mecánicamente ese movimiento. Sabéis que tenéis que poner algo que no tenga mucho peso, porque este motor es muy preciso, ¿vale? Me lleva a la posición exactamente donde yo indico, pero no tiene mucha fuerza. Entonces no podríamos poner algo aquí que pesara mucho porque no sería capaz de moverlo. Una cosa muy importante, os lo comenté en la práctica del potenciómetro, es necesario, ¿vale? Muchas veces esto se empieza a lo mejor a mover solo, y es porque este potenciómetro no está bien enganchado en la placa de conexiones, de prototipado. Entonces es necesario que lo conectéis bien, ¿vale? Que lo empujéis bien fuerte para que no haya problemas y empiece a dar falso contacto, y entonces vais a ver que se va a empezar el servo solo sin que vosotros toquéis el potenciómetro, ¿vale? Pues fijaos qué sencillo, hemos hecho una práctica donde controlamos nuestro servo con el movimiento de un potenciómetro. Muy bien, pues esto es todo. Nos vemos en Aprende Manía.